presentarles a nuestra invitada de hoy. Es la arquitecta Katiuska Caicedo, venezolana. Hoy nos va a acompañar con la conferencia que ha nombrado Unidad Quirúrgica en Planta Libre. Quiero comentarles algo de su biografía. Katiuska es arquitecta con 16 años de experiencia en arquitectura y planificación hospitalaria. Estudió arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y realizó estudios de intercambio de arquitectura en Francia en la Escuela de Arquitectura Paris-Val de Seine. Más tarde completó un máster en planificación de edificaciones para la salud en Inglaterra. Actualmente está estudiando una maestría en arquitectura hospitalaria en la Universidad Católica de Murcia, en España. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico-Sanitaria, ABAIMIS, ABAI-MS, no sé cómo se pronuncia, ahora nos dices, Katiuska. Y ha sido promotora de varias alianzas estratégicas entre los distintos actores del sector de salud de Venezuela. La experiencia profesional de Katiuska es de más de 25 proyectos de infraestructura de salud en sectores públicos y privados en Venezuela, en Inglaterra, en Bolivia. Desde el año 2016, trabaja como consultora independiente para organismos como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y como socia en los cargos de directora de proyectos para compañías de diseño y construcción de infraestructura hospitalaria en países como Venezuela, España y Bolivia. Entonces, Katiuska, bienvenida. Te recuerdo que pues aquí todos somos muy amigos y conocidos, la informalidad reina, y te doy la posibilidad de que compartas tu pantalla en este momento y el público es tuyo. Así que adelante. Yo estoy compartiendo, ahora dejé de compartir, ¿no? Yo estaba compartiendo. ¿Ahorita se ve? Sí, señora. Okay. Se ve. ¿Siempre se veía? Sí, señora. Ok. Como dijeron que empezara a compartir, yo dije, oh. Bueno, primero que todo, Germán, muchísimas gracias por toda esa presentación. Primero también agradecerle a Sergio, al arquitecto Sergio González, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos el año pasado en la reunión de la IFE, que estuvo en el marco del Congreso en Perú. Y bueno, después de ahí hemos mantenido relación y bueno, después me puse en contacto con Plutarco, que bueno, de verdad que me abrió las puertas y entre los temas que tenía le interesó mucho es un poquito aclarar, esta presentación ya la he hecho varias veces, tal vez uno de los que esté aquí pudo haber estado participando en las otras charlas que he dado, pero igualito. O sea, yo creo que este es un tema que nunca se acaba, para mí ha resultado muy interesante, no solo personalmente, sino ha sido muy bien acogido en la comunidad latinoamericana. Entonces, de verdad que creo que el conocimiento nunca pesa, como dice mi papá. Básicamente la presentación no es tan larga, pero está estructurada en dos partes. Vamos a hablar un poquito sobre en qué consiste la parte física arquitectónica del quirófano en planta libre, y después voy a hablar de 3 casos de estudio que yo tuve la oportunidad de estudiar. Entonces, en ese momento sí me gustaría que cuando empecemos a los 3 casos, ahí sí podemos hacer como una ronda de preguntas o si hay alguna pregunta que se haya presentado hasta el momento. Bueno, básicamente yo sí quisiera hacer un poquito de reflexión. Llevaron más o menos 300, 400 años a que el quirófano como unidad, como espacio único, o sea, se conformara de la forma que lo conocemos ahorita. Y de verdad que considerando que en los últimos 30 años que tiene este sistema haya literalmente roto muchísimos paradigmas, pues creo que es algo que vale la pena analizar. Bueno, primero que todo vamos a hablar un poquito de qué es el quirófano en planta libre, o sea, hablar un poco de los precedentes históricos, cuáles son los proyectos que son conocidos a la fecha, unas características como mismo detallé la parte arquitectónica y funcional del sistema, y después vamos a hablar 3 casos de estudio y unas reflexiones finales. Esos 3 casos de estudio, como bien indiqué, yo tuve la oportunidad cuando hice mi maestría en Londres de haberlos estudiado formalmente en 3 países, en Suiza, Alemania e Inglaterra.
Entonces, bueno, es una experiencia propia de haberlos conocido, vivido y estudiado y tenido un feedback de la gente que, bueno, de distintos factores, de parte del equipo que lo diseñó, de parte del equipo médico que los vivió y, bueno, el punto de vista de uno como arquitecto después de haber estudiado un poco de contexto y la parte académica que respaldaba el desarrollo histórico del mismo. Bueno, aquí era un poquito de mi historia, como bien presentó Germán, o sea, verdad, gracias a Dios, toda mi carrera profesional ha sido puro hospitalario, los 16 años de experiencia y los 16 años de graduada que tengo han sido hospitales, y tanto en el público privado y a nivel en distintos países, así que de verdad que ha sido una experiencia muy gratificante. Y bueno, todos esos detalles que dijo Germán anteriormente. Bueno, primero que todo, ¿qué es un quirófano en planta libre? Básicamente es una instalación donde se realizan dos o más operaciones en el mismo espacio en el mismo tiempo. Podemos tener de 2, 3, hasta 4 mesas quirúrgicas en el mismo ambiente. Eso es básicamente el concepto, eso es lo que rompe el paradigma de la unidad única que una mesa quirúrgica tiene que estar en un solo ambiente. Básicamente eso es lo que lo diferencia desde el punto de vista conceptual. Un precedente histórico. El término en inglés que se utiliza para quirófano en planta libre se llama The Barn Theater. The Barn significa en la traducción granero. Y eso literalmente viene del hecho de que tú en un establo tú tienes en distintos cubículos sobre el mismo techo diferentes cosas. O en este caso diferentes animales que en su momento. Entonces, porque muchas veces la gente empieza a buscar quirófanos planta libre y todo eso, pero cuando se busca por el término barn theaters, se puede conseguir mucha más información entre comillas, porque obviamente esto es algo que no es muy conocido a nivel mundial, incluso dentro de la arquitectura hospitalaria, ¿no? Un poquito de precedentes históricos, esta idea de tener varios procedimientos médicos dentro de un mismo espacio, bueno, de verdad que se forjó un poco más en la Segunda Guerra Mundial con las cirugías de emergencia, que era este tipo de carpas que permitían en un momento dado que sean flexibles y se podían instalar rápidamente cerca de los campos de batalla para tratar a los enfermos. Pero evolucionó un poquito ya más en los años 50 con la Guerra de Corea, que el gobierno de Estados Unidos desarrolla estas SMASH Units, que bueno, que fueron también muy conocidas por la famosa serie americana, que son Mobile Army Surgical Hospitals, ¿no? Units. Entonces, bueno, ahí fue estructurándose un poco más con toda esta cantidad de estructuras que permitían armarla y ser mucho más estructurada que las de la Primera Guerra Mundial, que parecían como unas especies de carpas de circo, ¿no? Pero ahora están más estructuradas, con más capacidad. Y bueno, eso es más que todo cómo fue evolucionando también un poco el concepto de que varias cosas pasen médicamente dentro del mismo lugar, ¿no? Pero el concepto del quirófano de planta libre solo pudo hacerse gracias a este señor, John Charlie. John Charlie es un súper conocido, fue uno de los primeros doctores traumatólogos que es conocido como el creador del implante de cadera. Esta persona, este doctor que también sufría de varias cosas con infecciones en los huesos y eso, que tuvo que ser tratado varias veces, bueno, en los años 70 él se une con una compañía de ingeniería que se llama Charlie Howard Units, ingeniería, con la idea de crear un ambiente, o sea, él ya se había dado cuenta que las personas se infectaban mucho más cuando se trataban de traumatología, y todo lo que sería reemplazo con los huesos cuando la gente estaba como mucho más en ambientes no confinados. Entonces ideó esta carpa con esta ingeniería que lo que permitía era ampliar y confinar el campo aséptico o el área estéril de la operación que se hiciera, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esta asociación y a este ingenio, porque el tipo, al doctor también se le considera un poquito creativo y creador de cosas. Entonces, bueno, nace lo que hoy conocemos como sistema de flujo de aire laminar o flujo laminar. Esas grandes cajas que se colocan hoy actualmente en muchos de los quirófanos, no en todos, porque son estructuras que también dependiendo del tipo de operación que se lleve abajo, sabemos que son estructuras que son bastante costosas. Y bueno, por primera vez ella evoluciona a convertirse en esta estructura cuadrada de la forma que sea en la parte superior del campo quirúrgico, del área quirúrgica, y que bueno, que permitía de alguna manera controlar mucho mejor todo lo que sería la contaminación y la calidad del aire que estaba dentro del área de
y todo lo que tenía que ver durante la operación. El sistema de flujo laminar lo que básicamente permite es que el flujo sea uniforme, también de un flujo unidireccional, minimiza las turbulencias que pasan dentro de eso y que es un movimiento predecible de la partícula. ¿Por qué le hablo todo esto del flujo laminar? Porque hay un requerimiento que no es negociable, que es sencillamente el sistema de quirófanos en planta libre solo puede funcionar cuando hay sistemas de flujo laminar dentro del ambiente. O sea, no pueden ser los estándares que son por extracción, inyección lateral o en la parte de arriba o en la parte inferior. Sencillamente, si la caja de flujo laminar no existe como sistema de ventilación, el sistema no funciona. Sencillamente está comprobado. Bueno, gracias a todo esto y a este señor, en 1991 se presenta en todo, o sea, nace el primer Open Plan. ¿Por qué Open Plan todavía, aunque parezcan esas cajas bastante robustas, metálicas, que era como la continuidad del flujo laminar que se estructurara, era porque literalmente todo el personal efectivamente podría deambular alrededor de esa área y sin tener que estar solamente en un espacio confinado, como pueden ver en la parte inferior también, todo el aire salía por esa parte. Esas fueron las primeras, se construyó en el Robert Jones and Hunt en Oxford, Inglaterra, ese fue el pionero. Por eso digo que llevamos 30 años con un sistema que vamos a ver ahorita un poco de su evolución, cómo fue evolucionando a lo que se conoce hoy en día, pero gracias a esta innovación y a esta búsqueda de hacer cosas distintas, que nació por un médico, no necesariamente por un arquitecto ni por un ingeniero que se había planteado cosas distintas, sino una necesidad, bueno, se planteó este sistema. Los proyectos conocidos a la fecha. Yo tuve la fortuna de analizar tres de los países que para el momento estaban, en Inglaterra, Suiza y Alemania, que son casi siempre los pioneros, Europa. En Asia no he tenido ningún reporte, ni en Estados Unidos tampoco, pero cuando empezaron a salir ahorita todas estas charlas que hice, un conocido, un antiguo cliente, se contacta conmigo, un doctor venezolano que está en Colombia, y me dice, hay uno en Cali, Katiuska. Esos quirófanos que tú tienes y que vas a dar, hay uno en Cali, que exactamente son un quirófano de dos mesas quirúrgicas, ¿no? Eso de verdad que me gustó muchísimo porque de alguna manera eso indica que Latinoamérica sea altamente seguro que quien trajo la idea no fue ningún arquitecto, eso seguro que fue un doctor, médico traumatólogo, aunque esto es por trasplantes, para lo que lo usan en el hospital universitario, en Cali, seguro que trajo la idea. O sea, yo sí quiero, me estoy poniendo en contacto para ver si en algún momento lo puedo ir a visitar, porque de verdad que me da mucha curiosidad que sea aquí. Eso por esa parte. En total, disculpen, son 11 los conocidos hasta la fecha, y yo tuve la oportunidad, que después lo vamos a ver con detalle, de estudiar el Schulnes Clinics en Suiza, que fue el primero que se hizo en Suiza, y el Endoclinic en Alemania, que fue uno de los que estaba casi recientes para el momento de mi investigación. Lo interesante es que pude ver uno que estaba desde el 96, otro que estaba en el 2006 y otro que estaba recién inaugurado. Yo hice mi investigación en el 2010, entonces vamos a decir que tenía una data o una base de datos de casos de estudio interesante, porque era, o sea, los que ya tenían mucho tiempo, los que tenían más o menos medio tiempo funcionando y los recién instalados. Bueno, un poquito de criterio de diseño, vamos a hablar de las especialidades médicas. Esto es un sistema que no se coloca en todos los hospitales que uno quiera, y después explicaré por qué. ¿Cuál es su configuración básica? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la evolución de los distintos equipamientos que tuvo el quirófano durante ese estudio, y cómo uno ha visto a base de otros casos que no he visitado, que no he tenido la oportunidad, pero que uno pudo haber, tiene a nivel de referencia, ¿no? Primero que todo, las especialidades médicas de los hospitales. Estos sistemas en todos los casos se han utilizado para áreas altamente especializadas: traumatología, ortopedia, neurología, neuro y trasplantes. Trasplantes sale por primera vez en el Hospital Universitario de Colombia, del Valle del Lili en Colombia. En los otros de verdad no se estaba considerando, y en ninguno de los casos estudiados tampoco se vio que lo utilizaban para trasplantes, pero casi todos los casos eran para hospitales de alta tecnología, o sea, que requieren alta necesidad. O sea, en un hospital general no se recomienda, porque hay muchas de las operaciones a nivel general que de verdad tú no requieres tener, por una parte, que se operen con sistemas de flujo laminar.
por la necesidad, o sea, por lo menos un parto tú no lo vas a hacer ahí porque es procedimiento sucio. Hay ciertas cosas que de repente, no requieren una asepsia tal como todo lo que tiene que ver con la neurología, la contaminación por la parte de huesos de las traumas y ortopedia, y bueno, el trasplante tal vez por la facilidad que todo esté a la mano a la hora de los dos pacientes, ¿no? Entonces, la configuración de las unidades quirúrgicas, como dije, el sistema, o sea, puede tener 2, 3, 4 mesas quirúrgicas, pero la unidad, creo que ustedes en Colombia, unidad quirúrgica, lo que pasa es que en otra de las conversaciones, ahorita no me acuerdo si fue en Colombia, porque, o sea, unidad o servicio quirúrgico es completo, para mí. O sea, cuando yo hablo de los quirófanos, o sea, la unidad quirúrgica, todo lo que pasa previo, todas las 3 niveles de asepsia, tanto sucio, gris y blanco, todo eso se desarrolla igual. La única diferencia que va a pasar es cuando ya donde se coloca la cama. Y casi siempre las estructuras, y en todos los casos estudiados, tú tenías una conformación de quirófanos individuales con quirófanos en planta libre. Es decir, y aparte, como dije, a nivel hospitalario se desarrolla y se diseña emergencia por un lado, o sea, todo lo demás funciona igual, pero en ningún caso nos hemos conseguido de que solo el quirófano de planta libre es el único sistema que funciona. ¿Por qué? Después les voy a explicar un poquito más todo lo que tiene que ver con los mantenimientos, pero, o sea, tener una misma cuestión que se te llegue a dañar por una y otra cosa, o sea, tú no puedes dejar de tener área quirúrgica, y eso es una de las flexibilidades que te da también esa conformación entre quirófanos individuales, quirófanos en planta libre y quirófanos de emergencia. Eso es básicamente una de las cosas. Todo lo que pasa previo, antes de la unidad quirúrgica, se desarrolla igualito y se diseña igualito. Lo otro es, la cantidad de quirófanos que se definen sigue siendo los mismos por programa. Si la morbilidad y todo el cálculo te da que tú necesitas 15 quirófanos, son 15 quirófanos. No es porque ser en planta libre ahora vas a necesitar 18, vas a necesitar 12. No, sigue siendo lo mismo. ¿Qué es una de las cuestiones que pasa? Es que sencillamente están distribuidos de una forma muy distinta. Eso es una cosa importante de saberlo a nivel de diseño y de las cosas que se han observado a través de los casos de estudio. El flujo laminar, como bien les comenté, el flujo laminar ha evolucionado mucho en los últimos años y dentro del sistema. El primero en el 91 en Overstreet, bueno, era literalmente una caja robusta de acero inoxidable, que como la tecnología también, gracias a Dios, ha mejorado, pues ya en el 95, este es el Schulnes Clinic en Zurich, era de forma octogonal, pero fíjense que ya no, o sea, la tecnología avanzó de forma de tú no necesitar esa caja, pero sí tenías las canopies que te permitían cómo es estructurar un poquito más para dónde bajaba el flujo, ¿no? Bueno, ya en el 2009 sí evolucionan algunas estructuras. La caja sigue siendo cuadrada, el canopy sigue siendo existente. Ay, perdón, disculpen. Y en el 2014 y 2015, que son proyectos mucho más recientes, bueno, el flujo laminar sigue funcionando y diseñándose de la misma forma, con la misma capacidad de la unidad del área estéril como tal, ¿no? Pero como pueden observar, hay unos que son a ras de techo, hay otros que han salido una caja formal, que tiene que ver con el diseño propio y el diseño que se le ha hecho al área, y otros que son un poco más amplios y eso. A nivel de diseño, yo siempre he considerado que todo va a depender del presupuesto que se tenga y de todos los juguetes que uno le quiera colocar al diseño. Eso es lo que es la parte del flujo laminar. Y ahorita explico por qué con todos los juguetes. Por lo menos las torres, columnas y plataformas. No sé cómo les llamarán ustedes, pero casi siempre pongo 4 o 5 nombres para que se diferencien. En una primera instancia las torres eran un poco más robustas, todo lo que era anestesia estaba afuera, obviamente la lámpara cialítica sigue estando en la mitad del área estéril, del área de operaciones. Pero bueno, también vieron, porque a la larga todas estas estructuras de equipamiento es para surtir instalaciones de apoyo, eléctricas, gases medicinales, todo lo que tiene que ver para posicionamiento y que todo esté literalmente al aire, para que sea mucho más fácil de limpiar y todo lo que tengas el acceso por debajo, ¿no? Y eso es uno de los grandes beneficios que tiene cualquier estructura que esté montada en techo, ¿no? Entonces, bajo estas estructuras, aquí pueden ver que en la siguiente, en el 2006, evolucionó sencillamente unas plataformas o unos paneles horizontales, después evolucionó, esto es en Alemania, a una estructura mucho más robusta, pero que también permitía, por lo menos todo lo que era la monitorización o las máquinas de anestesia, que podrían desplazarse dentro de ese espacio al punto donde se ubicara mejor. En el 2014, en otros proyectos, vuelven a la columna.
Aquí es unas columnas que se ven más sencillas. A nivel, y eso es un punto de vista mío, no creo que sea una mejor opción cuál es una columna, una plataforma, o sencillamente si la columna de verdad tiene los brazos giratorios o es fija como la última en el 2015. Eso sencillamente para mí resulta ser un problema de presupuesto. O sea, al final todas estas estructuras son altamente costosas, entonces muchas veces tienes que hacer ciertos compromisos con ciertas tecnologías y bueno, sabemos que el 60% de lo que al construir un hospital se lo lleva casi el equipamiento. Entonces, en ese sentido, o sea, esos números, uno como arquitecto, como ingeniero, uno puede desear 10.000 cosas, pero también depende del presupuesto y de la especificidad que se requiera en el sitio, ¿no? Las mesas quirúrgicas, bueno, las mesas quirúrgicas yo tuve la oportunidad de observar dos tipos, las movibles, las que son conocidas totalmente, que se mueve el paciente, se traslada el paciente desde el área de preparación hasta la mesa, o en otros casos, que la base es movible y se traslada por unos carritos para, literalmente, esas son casi siempre son creo que maquetes, que son fijas y se trasladan con un carrito que traslada la parte de la camilla y después se ensambla a la hora del paciente. Eso lo hacen para que también el paciente no esté o sea, no esté paseando tanto entre una camilla y otra, sino sea la menor cantidad de traspasos que haya. Una de las cosas importantes que debemos saber que cuando estamos hablando de especialidades dentro de esta área, especialidades médicas, también por lo menos traumatología, neuro, aunque es mucho más enfocada y eso, traumatología es un tipo de operación que es muy compleja y tiene una cantidad, como digo yo, un taller de herrería, o sea, en todos los artefactos y toda esa cantidad de aplicaciones a nivel de la mesa quirúrgica que se necesita para poder operar. Entonces, en ese sentido, los espacios que se requieren no necesariamente son más grandes, pero hay que contemplar que también ese campo quirúrgico que se diseña desde el punto de vista del sistema de flujo laminar tiene que tener capacidad de apalancar todo esto, pues que reciba en todo su esplendor, por decirlo así, el paciente ese flujo de esa forma y esté dentro del área estéril. Lo otro, hay un tema que sale muy frecuente, que es que pasa no solo con los separadores visuales, sino si tenemos operaciones de traumatología, ¿qué pasa cuando yo necesito utilizar un rayo en C, un arco en C? Dependiendo de los casos de estudio, hay hay hospitales que pusieron sencillamente emplomado, o sea, estas parecen cortinas, pero literalmente son estructuras bien pesadas porque están todas, aunque parecen tela, pero tienen adentro su plomo, que sirven como protectores para los otros lados, para las otras camas. Y bueno, a pesar cuando comentó aparte radiológica, si sea con un arco en C que no emite tanta radiación, pero la emite, controla un poco más con todos los petos y todo lo que tiene que ver con la protección del personal. Aquí se pueden observar también, hay muchos protectores que son como láminas de acetato o acrílico, que permiten, o sea, separar un poco más. Recuérdense que las operaciones de traumatología muchas veces expulsan muy rápidamente, o sea, como utilizan sierra, yo siempre digo eso que parece un taller de latonería y pintura, entonces hay muchos salpicaderos y todo eso, entonces casi en la mayoría de los casos terminan colocando estas láminas de separación, que creo yo también sirve para confinar un poquito más todo ese aspecto de líquidos que puede salir y confinar ciertas cosas dentro del área. Y bueno, han evolucionado, la mayoría siempre las primeras fueron casi todas viniendo desde el techo hacia el piso, y ya en el último, este es un proyecto del 2014-2015, ahorita 2015, el Warrington, y fíjense que ya es una estructura en piso, o sea, es transparente y todo, translúcida, pero ya es una estructura en piso. Es importante saber que cuando son estructuras en piso y tienen vidrio y esas cosas, recuérdense que muchos de estos países casi siempre son, en Europa poco tiembla, o por lo menos en los países Alemania, Suiza y Inglaterra son países que poco tiemblan, así que no tienen el reto de que si ponen un gran paño de vidrio, eso no va a pasar nada si comes o sea, no asusta con tanto vidrio como en otros países que hay que tomar otras consideraciones de diseño, ¿no? Bueno, un poquito de criterios de acabados. Básicamente, en la mayoría de todos los casos se utiliza panelería sanitaria, básicamente porque es mucho más fácil, es un prefabricado, preacabados finales, o sea, tiene una calidad de acabado ya bastante óptima, se pueden elegir colores, detalles, murales y todo eso. Es una estructura que es extremadamente durable.
fácil de limpieza, mayor inversión al principio, como siempre pasa con estos sistemas, pero menor costo de mantenimiento con el tiempo, ¿no? Porque son fáciles de limpiar, tienen unas estructuras que permiten su mejor, o sea, prolongar su vida útil como material dentro de estas instalaciones, que sabemos que en esa área siempre, o sea, los materiales tienen que cuidarse mucho más porque hay mucho procedimiento, mucho líquido y muchas cosas que pueden, bueno, pueden encarecer y pueden, o sea, pueden dañar mucho más rápido que otras áreas clínicas los materiales, ¿no? Básicamente casi todos, hay uno o dos, que hay una parte que hicieron mixto, el tradicional con tabiquería o lo que fuese tipo drywall, o en nuestros países muchas veces ladrillo y todo eso, pero también hay una mezcla, o sea, pero en la mayoría, por lo menos los alemanes y los británicos, ciertos británicos todos eran de este tipo de sistema de panelería. Entonces, bueno, eso a nivel de equipamiento de otras de las cosas del panelería es importante porque permite mucho más fácil, bueno, también la construcción. Un tema que siempre todo el mundo pregunta, y es creo que uno de los obligatorios, es qué pasa con el control de infecciones. Se han hecho muchos estudios, recién abierto en el OWESTRI en el 91, años después se hace el primer estudio, después se realizan otros, pero las conclusiones arrojan sencillamente que no se produce ninguna contaminación cruzada entre pacientes que tenían una infección. O sea, y que la tasa global de infección era 1.5 y la tasa de infección profunda para ya cuestiones ya propias del hueso y eso es un 0.3%. Eso en los estándares europeos es lo mismo que cualquier otro quirófano. Cuando yo tuve la oportunidad de analizar y de preguntarle tanto a las personas que ya tenían operando 15 años, por lo menos en el caso de, que después los hablaremos un poquito más a profundidad, no se preocupen, en el caso del de Suiza, el Schulness, ellos ya tenían, era 2000, tenían 15 años operando. Y ellos, obviamente, como todo país europeo, que independientemente del sistema, ellos se preocupan muchísimo por la tasa de infecciones y todo lo que tiene que ver, y todo lo que tiene que estar súper documentado para que ningún hospital sufra de hospital enfermo y de tasas de infecciones o que se conviertan en problemas críticos porque saben las demandas y todo eso, ¿no? Entonces, la experiencia del hospital de 15 años era, no, tenemos una tasa igualita que en los quirófanos normales. El segundo caso de estudio, que fue el Brobring, que era en 2006, igualito. Ellas estimaban que después de 1 año, 2 años, vamos a decir, la tasa era perfecta, pero después empezaba a nivelarse con la normal. Y yo creo y asumo que eso también es producto de que los equipos están nuevos. Y el país europeo, que el mantenimiento, el predictivo, el preventivo y el correctivo, todos se hacen con una puntualidad bastante buena, muy diferente a nuestros países latinoamericanos, bueno, muchas veces, ¿no? Y en el caso del último, estaba todo saliendo en el 2009, el proyecto de Endoclínica en Alemania, pues sencillamente arrojó que mira, no, las tasas, no, para el momento no tenía el año y todavía no habían salido los primeros estudios y las primeras estadísticas de contaminaciones y todo eso, pero tenía, o sea, iba por el mismo camino de los 2 casos anteriores. Y bueno, si salían también muy bien era por la calidad de los equipos y todo lo que era recién instalado. Entonces, una de las cosas y las mayores preocupaciones, vuelvo y repito, que no, pero es que si lo tienes uno al lado del otro, bueno, eso pasa sencillamente porque tienes flujos laminares que lo que hacen es tú, de verdad puedes decirle y especificar por dónde es que va la turbulencia y por dónde es que va a salir las cosas sin que se tengan que meter de un lado y del otro. Y eso es uno de los grandes aprendizajes que se tiene a través de este sistema. Otras cuestiones de control de infección, bueno, también son, hay una cosa importante que son zonas de operaciones aisladas. Todo el área tiene presión positiva. Una estadística es, porque muchas veces me lo han preguntado, ¿qué pasa si uno de la estructura de flujo laminar no funciona? Estadísticamente, está diseñado para que exactamente una falle o no esté en funcionamiento. O sea, por la razón que sea. No puede estar en mantenimiento porque cuando se mantiene debe ser todo el área. Todo el sistema y las demás tres mesas quirúrgicas pueden estar operando sin problema, siempre y cuando 3 unidades de presión positiva, 3 unidades de los flujos laminares estén funcionando a su óptimo. O sea, está diseñado para que aunque tú no tengas la carga y la presión de uno, el sistema funcione. Si se dañan 2, ahí sí tienen que cerrar totalmente el área y actualizar lo que tengan que hacer. Minimiza el tráfico cruzado.
bueno, tiene una alta calidad de acabados que lo que te permite es que no se contaminen por otro tipo de cosas y bueno, obviamente los protocolos de mantenimiento siguen los mismos protocolos de mantenimiento que cualquier unidad quirúrgica. Limpieza entre operación y operación dentro del área que está estipulado que pertenece a ese quirófano. También tienen las limpiezas y los mantenimientos profundos a la semana, al mes y obviamente algo que es importante entender que cuando se habla de la configuración de toda la unidad, es que este tipo de diseño no se aplican emergencias en la mayoría de los... No, en la mayoría no. En todos los casos que yo vi, no son quirófanos para recibir emergencias. Por eso vuelvo y repito, en el diseño tienes que tener tus quirófanos de emergencia, los quirófanos individuales que resuelvan un caso y la mayoría que resuelvan casos médicos. Y la mayoría de todos estos sistemas funciona como si fuese una cirugía ambulatoria, o sea, todo es definitivo, es decir, de lunes a viernes se opera y el sábado y domingo se hacen los mantenimientos o las limpiezas profundas que sean, pero no es una área que es que, ay no, me llegó un paciente a las 3 de la mañana y lo voy a utilizar el quirófano, la mesa quirúrgica del quirófano 3 o de la planta libre, no funciona así, o sea, hay una organización previa muy, muy considerable a nivel de la gestión hospitalaria dentro del área quirúrgica como tal. En el 2017, esta es una encuesta que realiza la gente de... se llaman Nightingale Architects. Ellos desarrollaron mucho de estas propuestas allá en Reino Unido. Y bueno, hacen una encuesta, ellos analizan más o menos 30 personas del personal, para la redundancia, que estaba trabajando ahí, entre médicos, anestesiólogos, personal de limpieza, los jefes de servicio. Y bueno, una de las ventajas primero que aumenta el 66% del trabajo en equipo, o sea, mejora las condiciones y ambientes de trabajo en un 50%, hay un equilibrio social entre el personal, o sea, a mí siempre me dijo una de las personas que entrevisté en Suiza, es que lo que pasa es que aquí ya no hay el ego del médico, el dueño del quirófano y eso, ya no, ¿cómo es? Ya no se tiene, vamos a decirlo así. Ella lo que me explicó básicamente es que ese ego, la parte del ego del médico, que yo soy dueño de esta área, ya no existe. ¿Por qué? Porque literalmente tú estás compartiendo el mismo espacio con distintos profesionales. Entonces, en ese sentido, ha habido un equilibrio mucho más social entre los profesionales, como sabemos cuando diseñamos. Una cosa es el mundo del médico, el médico en la parte privada quiere todo separado de lo que es de la enfermera y del personal de apoyo, pero no entender que todos son parte del equipo, ¿no? Excelente para visitas de cirujanos y estudiantes, todo lo que es la parte académica, dice que se presta de repente para personas que estén en una operación, observar ciertos casos especiales que haya dentro de otra mesa quirúrgica sin tener que salir, vestirse. Obviamente no estamos diciendo que es que el otro cirujano va a estar metiendo sus manos en esta operación, no, pero efectivamente sirve para la parte académica y la parte docente, de que puedan servir de apoyo, o sea, sin tener que estar, porque está mucho más fácil llegar de una mesa quirúrgica a otra. Mejor gestión hospitalaria, el 20% dice que ha mejorado la gestión hospitalaria, y buena observación de la práctica quirúrgica, como bien explicada. Bueno, la desventaja, creo que más o menos como el 5 o 10% dice que ninguno. Una de las grandes retos que sí tiene este sistema son los ruidos, el uso limitado de rayos X y la privacidad para el paciente como tal. Esas son básicamente, pero los porcentajes creo que no llega a ninguno, un 5, un 10% dentro de la gente entrevistada, o sea, es muy poco. Una de las cosas que me pareció interesantísima fue una de las últimas preguntas que se les hicieron en la encuesta, era ¿preferiría trabajar en quirófanos en planta libre o en quirófanos convencionales? Y el 87% de las personas, de los entrevistados, dijeron que preferían trabajar en la planta libre. Y el otro 10 prefiere trabajar en los quirófanos, aquí me equivoqué, no, pero está bien, no prefiere trabajar en los quirófanos de planta libre. Es muy importante entender que el personal, en todos los casos, el personal que trabaja está itinerante, porque ellos son parte de toda la unidad quirúrgica. De repente tú el día 2, 3 o una semana estás estipulado para trabajar en planta libre y por la otra parte, la siguiente semana te tocas en los quirófanos individuales. No hay predilección ni hay equipo que solo trabaja dentro de esta área porque son buenos, no. Porque también hay que cultivar, y eso es uno de los feedback que dieron los jefes de
de la unidad en ese momento era que la idea es que todo el mundo sepa trabajar en todas las áreas y no porque esté más abierta o cerrada, igualito es el procedimiento médico que se tiene que cumplir en todo su derecho, pues. Bueno, hasta los momentos, ahorita voy a empezar con los 3 casos de estudio. No sé si tienen algunas preguntas para que de repente no, y si he respondido algunas, pues facilita el procedimiento. No veo a nadie que tenga preguntas, Katiuska, así que continúa, Okay. por favor. Perfecto, chévere. A mí me da risa porque el otro día llegué a la conclusión de que la gente ya no pregunta tanto, es porque ya he dado varias veces en la charla y termino respondiendo las cosas que la gente termina preguntando antes de que lo pregunten. Pero bueno, 3 casos de estudio. Bueno, el primer caso de estudio que yo tuve la oportunidad de estudiar fue el de Schulnes Clinics en Suiza. Este es un hospital que a nivel europeo es considerado un hospital de referencia de trauma. Primero porque está muy cerca de todos los Alpes suizos y todo, bueno, Alpes suizos, los Alpes franceses y todo eso, y es específico, es un centro ortopédico. Está fundado en 1983, tiene 160 camas y bueno, tiene todas estas especialidades como tal. Este fue el primer centro que implementó los quirófanos en planta libre fuera de Inglaterra. Vamos a decir que fue el primero fuera del pionero y del país promotor que acogió la idea, ¿no? Y bueno, como bien dicen las especialidades, ortopedia, columna vertebral, todo lo que es reumatología, cirugía del dolor, medicina deportiva. Aquí es un centro que todos los esquí y, si la memoria no me falla, cuando son olimpiadas cerca de los Alpes y cerca de ahí, siempre ese es el centro de referencia cuando cualquier accidente y cuestiones de esas en las olimpiadas de invierno, y todo eso como centro bueno, de atención. Básicamente el Children's Clinic es la unidad quirúrgica, que es todo lo que está aquí especificado en rojito. Está formada, bueno, aquí en 2 pisos, lo que pasa, ahorita les explico por qué. Está formada en total por 10 quirófanos en total, y está dividido en el piso 2, que es el de la mano izquierda, tiene 4 mesas quirúrgicas en planta libre, las moraditas, y las naranjas son 4 mesas quirúrgicas, bueno, no, deberían ser 3 mesas quirúrgicas, no, lo que pasa es que por ahí hay una más chiquita que nunca está por aquí, está la séptima, pero este es el sucio, que son individuales, mesas quirúrgicas individuales. Y en el piso 2, en el piso 2, donde están 8 mesas quirúrgicas, ese fue el proyecto que se hizo en 1995. Y el proyecto de planta baja se hace en el 2006 con la intención específica de separar las áreas de neurología. ¿Por qué? Bueno, y sabemos que es muy distinto la paciencia y la tranquilidad que debe tener un neurólogo cuando opera, que de repente todo lo que pasa en una operación traumatológica. Entonces, ellos como centro especializado decidieron, mira, vamos a hacer un área totalmente distinta con todos los requerimientos, pero que solo den apoyo a estos 2 quirófanos que son específicos para neurología. Eso es básicamente un poco la historia del Children's Clinic, cómo fue desarrollando, y me supongo que ellos con más razón, después de casi, 10 años, pues acogieron la idea y el funcionamiento de los quirófanos en planta libre, que lo replicaron en otra área del hospital. Básicamente, primero que todo quiero recordar una cosa antes de hablar de los flujos formales. Recordémonos que hay 2 vertientes fuertes a nivel del desarrollo de flujos a nivel mundial, una es la europea a nivel del diseño de las áreas quirúrgicas, una es la europea y la otra es la americana. La europea prevalece el flujo de las cosas sucias, o sea, todo el flujo unidireccional. Todo lo que entra, que esté limpio, tiene que salir por otro lado. Pero referente al material, esa es la prioridad del sistema alemán. Y la prioridad del sistema americano es que sencillamente, la prioridad es sencillamente que no, ¿cómo es que tú puedes entrar, que el paciente y todo el material también tiene que ser unidireccional. ¿A qué quiero decir con eso? Por lo menos en el Children's Clinic hay un área de transferencia. El paciente viene de preparación, entra aquí por la rojita que está pendiente, con la que está completa, perdón, pasa un área de preparación dentro del área quirúrgica y después te pasan al área en open plan. El mismo paciente sale por el mismo lugar donde entró, aunque sean otros espacios, pero sale por el mismo flujo, por decirlo de alguna forma, y sale y va a la recuperación, a la preparación, a lo que se requiere en las habitaciones.
¿Qué pasa con el material? El material entra por los lados, por el lado normal del flujo, se opera y sale por el moradito que está aquí, para su sistema. Eso es la prioridad que da el sistema alemán y en este caso en la mayoría de los Open Plan los utilizan. Aquí hablando un poquito del caso de estudio, bueno, aquí está, disculpen, que se me olvidó, esta cuestioncita amarillita que se ve es donde están los lavamanos quirúrgicos, estas son las áreas donde pasa el personal. El personal no entra por donde entra el paciente, se limpia, se viste y ya va directamente al área. Entonces, y cuando va a salir, sale como todo, sale por su área sucia, no sé qué, y sale a donde tenga que ir, básicamente. Este es el pasillo que les digo donde está en el Schulnes, el área de lavado de manos. Aquí está la preanestesia o la preparación, o no es la preparación, esa es el transfer, que es que el paciente viene en la cama del hospital o en la camilla, dependiendo del área donde venga, aquí se pasa y se trae la mesa quirúrgica, la mesa sea por rueditas o sea literalmente la cama que traslada hacia la mesa quirúrgica. El Schulnes Clinic, a diferencia de los otros, ustedes pueden observar un poquito de columnas aquí atravesadas, cosas que no se ven en los demás. Yo particularmente, yo creo que eso también es producto de que ese edificio no fue ampliado, sencillamente fue una unidad que se hizo y que se desarrolló y por eso tiene una forma como si fuese un arcoíris donde como están ubicadas las mesas quirúrgicas. Como pueden observar, aquí son 4 mesas quirúrgicas en la área de Open Plan. Tienen una forma, es los únicos que tienen los sistemas de flujo laminar de forma octogonal. Y bueno, aquí fíjense que tienen ya los separadores, tienen una cantidad de cosas. Este fue el único que yo vi de verdad como mucho más, que había muchas más cosas, como falta de no era falta de organización, pero sencillamente se veía todo como una cosa encima de la otra. Los otros sí me parecieron como mucho más organizados, tal vez por la distribución que ahorita observaremos, que creo que es un plus que permite y que este no. Todos, exceptuando el Endoclinic, tienen un punto de control que se da externo a todo el Open Plan. Los jefes de la unidad de los dos casos, tanto el Schulnes como el Brodwin, decían que lo utilizaban mucho porque permitía, sin tú tener que entrar al área, sin tener que estarte limpiando y eso, poder entender toda la logística y observar visualmente cómo estaban las distintas operaciones, pues, o cualquier cuestión en que se requiriera, era mucho más fácil el contacto visual y ayudaba muchísimo a la gestión general de las cosas dentro de la unidad. Y bueno, eso es lo que estamos hablando del Schulnes Clinic como tal. En el caso de estudio número 3 tenemos el Broadway Hospital en Liverpool. Ese es un hospital que fue fundado en 1903. Grandes remodelaciones en los últimos 15 años, pero como podemos observar, es un hospital que es bastante viejo, se ha remodelado, pero el área quirúrgica está en lo que está señalado aquí como rojito. Todo esto es un centro de diagnóstico y tratamiento que se amplió para ortopedia y tiene 180 camas y bueno, aplica las especialidades de ortopedia, tratamientos para el dolor y columna vertebral como tal. Este proyecto se hizo en los últimos 15 años, este fue el que se hizo en el 2006. Entonces, ¿cómo está configurado? La unidad quirúrgica en total tiene 8 quirófanos en total. 4 mesas quirúrgicas en planta libre, que es la azulita, y 4 mesas quirúrgicas en individuales. Como vuelvo y repito, o sea, todo lo demás que pasa antes está en el mismo desarrollo de la funcionalidad de cualquier unidad quirúrgica. Y bueno, aquí estamos la configuración de ambas, tanto individuales como libres, ¿no? Aquí básicamente el paciente viene desde un punto de operación, de hospitalización o de la unidad que venga, entra. Aquí pasa la parte de preparación o cambio de camilla o transfer, como podría ser. Ya estando en la parte limpia, puede pasar, dependiendo a lo que se requiera, al quirófano individual, hacer todo el procedimiento. Aquí está la preanestesia. Acuérdense que en Reino Unido utilizan mucho lo que es la preanestesia como individual. Entonces está la preanestesia, pasa el paciente, sale normal y después se devuelve y va, este es el flujo que va y continúa hacia la recuperación. O sea, si fueses a un quirófano. Si no, entras en el mismo sistema y en vez de ir para los quirófanos individuales, pasas a tu preanestesia del conjunto de quirófanos en planta libre, te operan y vuelves a salir y te vas a tu recuperación. Aquí, o sea, como está en el del Schulnes, también aplica lo de los flujos alemanes,
que la prioridad es lo sucio, entonces por aquí entra todo lo limpio y aquí sale lo sucio y de aquí para allá se contacta con todo lo sucio y con todo lo que tiene que descartarse, ¿no? Este es el único que tiene los lavados aquí adentro. Tal vez son más organizados, yo creo mucho que estos sistemas funcionan en base a la idiosincrasia de cada país y el orden que es nato de ellos, no el orden de que es impuesto porque hay alguien que te puede meter en problemas. Entonces el médico pasa, se limpia aquí, se lava aquí y después va a su mesa de operaciones. Y aquí, como pueden observar, aquí está también ese punto de control, que permite el acceso visual y coordinación y gestión de todo lo que es la unidad sin necesidad de tú entrar a cada una de las áreas. Entonces, eso por esa parte. Este es el pasillo que está previo, les explico aquí, este pasillito que está aquí, con las ventanitas aquí. Este es el pasillo previo a las áreas. Estas son las preanestesias de ellos. Las laterales, por aquí entra cada paciente y después el paciente sale por la mitad y sigue derecho para ir a la recuperación. Esta es la vista. Tuve la suerte de tomar la foto exactamente cuando las puertas estaban abiertas, o las abrieron, no me acuerdo. Esta es la preanestesia y el paciente directamente va hacia el área de su mesa quirúrgica. Es importante saber que no es que si yo entro por la preanestesia 1, a mí me van a operar en la mesa número 4. Todo tiene un flujo y todo tiene una dirección y organización. Aquí por lo menos en este podemos observar, bueno, yo siempre digo que la gente se la ingenia, de repente era una operación mucho más, la tela azul que se observa como separador, sea visual, pues esa es una de las preocupaciones que también tiene el personal, no tanto por ellos, sino por el paciente, pues que lo puede observar una cantidad de gente mayor, ¿no? De repente ciertas posiciones o la parte íntima de la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, aquí no se ve tanto, pero casi siempre, del lado de donde entra la mesa quirúrgica, la distancia que hay desde donde sale la mesa quirúrgica, desde preanestesia a donde está la cama, es casi siempre mucho más cercana. Y el lado contrario es donde pasa, vamos a decir, todos los materiales y todo el equipamiento de apoyo que pase. Esa área a nivel de diseño es mucho más amplia. Es mucho más amplia que te permite que todo el personal, material sucio y todo eso salga de una forma mucho más estructurada como tal. Eso por esa parte. De verdad que son sistemas bastante interesantes y vuelvo a lo mismo, o sea, depende mucho de la idiosincrasia del país aplicarlos o no, porque obviamente que lo podemos hacer, pero se las trae, ¿no? A nivel de gestión y gerencia. El punto de observación, por decirlo así, bueno, no es una información, pero sí es de gestión. Y aquí, como pueden observar, independientemente de esto, todos los quirófanos siempre tenían en el piso demarcados cuál era el área que estaba trabajando. Particularmente era el Brooklyn, los otros 3 estaban funcionando, estaban operando, pero este era el único que estaba funcionando bien, pero no tenía ningún paciente. Entonces fue bastante interesante verlo vacío, porque así vacío obviamente se ve bastante grande, pero cuando le ves todo el equipamiento, la cantidad de personas que dan en la operación, pues sabemos que se reduce considerablemente el espacio. Bueno, el último caso fue el Endoclinic en Hamburgo, en Alemania. Este es un edificio y un hospital mucho más reciente, en 1976, y la ampliación de esa torre de 9 pisos, donde incluye los quirófanos en planta libre, una torre de 7 pisos, fue hecha en el 2009, ¿no? Yo lo visité en octubre, noviembre del 2009, sí. Centros especializados de cirugía ortopédica, 243 camas, uno de los hospitales más grandes con el número de camas que visité. Y bueno, las especialidades de ortopedia, neurocirugía, rehabilitación y enfermedades infecciosas y bueno, otros tipos de apoyo médico. Este es un hospital que es 100% electivo. O sea, el que va ahí es porque ya pasó por los mecanismos normales, es un hospital que no es que tiene una emergencia porque yo sufrí un politraumatismo y me van a llevar ahí, no. Se va a los hospitales generales y después te remiten a ese hospital a tratarte ya la dolencia o te diagnostiquen o te traten lo que te tengan que tratar. Entonces es un hospital que con más razón la parte clínica trabaja de lunes a viernes y está mucho más estructurado. Volvemos y repetimos, esta es la unidad completa, esta está formada, fíjense que ahora dentro del mismo plan, a diferencia de los otros, aquí tenemos 4 en planta libre y aquí hay 2 en planta libre. Y aquí están los 2 individuales. O sea,
Me supongo que siempre para casos de ciertas operaciones, no sé, pero fíjense que aquí empieza a variar un poquito la cuestión, también pasan los años, digo yo que tanto los arquitectos y la forma de implementar y los médicos están buscando o están viendo el lado bueno de implementar estos sistemas y bueno, están cambiando un poquito más la configuración, adaptándose más a los quirófanos en planta libre. Básicamente aquí viene el paciente, hay un transfer. El transfer, después que pase y esté listo la cama, pasa directamente al área de preanestesia o de preparación y después el paciente se opera y vuelve a salir por el puntiagudo y va para recuperación. El paciente que en este caso puede ir para los 4, puede ir para los 2 o puede ir para los individuales. Aquí pasa lo mismo con todo lo que tiene que ver con el sistema alemán. La prioridad es lo sucio para que no vuelva a contaminar. Todo lo que entra limpio por aquí sale por todo este renglón o por aquí para irse a los distintos, desglosan distintos tipos de, dependiendo de lo que vayan a desplazar, ¿cómo es? A prescindir de ellos. Aquí el Endoclinic es el único que tiene también alemán, Maquetes alemán, de repente ellos tenían mejores precios que en otros países, y sí tiene todo un sistema que es la camilla que traslada al paciente. Esta puerta que se puede ver que está abierta con el paciente al final, esa es la parte de preanestesia, lo preparan y tiene acceso rápido a la parte de bueno, no necesariamente rápido, pero directo a la mesa quirúrgica especificada para él. Una de las cosas que le comentaba, todas estas puertas que están al lado izquierdo, fíjense que a nivel de diseño tú tienes menos espacio entre que entra el paciente y llega al área, a la mesa quirúrgica y donde está por diseño bueno, cada una de las mesas quirúrgicas como tal. En contrario, del otro lado, de todo el espacio, fíjense que facilito habrá unos 4 metros por ahí, 3 metros y pico, dependiendo desde dónde se cuente si las columnas, que esto permite que todo lo que es apoyo, todo lo que es personal, todo lo que es instrumental que se requiera previo antes de la operación y después que se deseche como desecho, que sencillamente todo el instrumental va a las áreas limpias y a limpiarse y todo eso, tengas tu mayor espacio para manejar y dar apoyo a cada una de las mesas quirúrgicas. Eso es muy interesante porque si tú comparas este espacio de tránsito que tienes, literalmente es muy reducido para tú darle apoyo a todo lo que se requiere, que sabemos que pasa dentro de una... Y bueno, aquí están los lavamanos quirúrgicos. Fíjense que este es el único, por dentro, por la parte del quirófano en planta libre, 100% paneles, y ya cuando tú sales del sistema es convencional. Entonces, en ese sentido hay una mezcla de estructura que también no dudo que dependa de la inversión, dependa bueno, del presupuesto del proyecto y del objetivo que se quiera, ¿no? Entonces, bueno, para aquí un poquito para terminar, ya otros proyectos que sencillamente quería mostrarles. En Leighton Hospital en el 2014 se hizo uno con 2 unidades. En el 2015 el Warrington, en Liverpool también, con 4 unidades también. Fíjense, bueno, también es que están las fotos. Aquí se empiezan a incluir una cantidad de todo lo que tiene que ver con imagenología. Europa, ciertos países colocan todo lo que es la parte eléctrica y en Latinoamérica también dentro del área quirúrgica. En Venezuela particularmente nosotros la colocamos afuera y en otros países. Pero bueno, un poquito el área. El último que se hizo fue el Barnett and Chase, que también eran 4 unidades. Y bueno, el 2018, o sea, en los últimos 10 años se han construido 3, 4, que han hecho, que bueno, evidentemente muchos hospitales, y fíjense que todos son hospitales mucho más grandes, o sea, y son específicos, no cualquiera lo puede tener. Bueno, no es que no puedan, sino de verdad que hay que considerar cuál es el caso y cuál es el programa, porque no vale la pena, son inversiones bastante cuantiosas para sencillamente no sacarle el mayor provecho, ¿no? Bueno, las reflexiones finales, yo sí quiero hablar un poquito del caso de Latinoamérica, no el caso de Cali en específico, sino, o sea, evidentemente nosotros, Latinoamérica ha tenido un cambio de perspectiva a nivel hospitalario, obviamente también ahorita mucho más presionado por todo lo que ha develado la pandemia y el COVID-19 en nuestros hospitales, independientemente cuál sea y el más preparado.
Yo creo que hasta los países más preparados los agarró fuera de base y la gran diferencia es el poder resolutivo luego. Pero en el caso de aplicar el quirófano en planta libre en nuestros países, yo creo que tiene que ver mucho, como bien decía yo, de la idiosincrasia. O sea, muchas de estas cosas, por mucho que tengas tú la intención de que funciones, de que tenga alta tecnología el médico, creo que tiene que venir primero con un cambio de mentalidad, un cambio de la forma con que se trabaja. Porque obviamente en nuestros países muchas veces ese tipo de conductas, ese tipo de comportamiento que debe tener la gente, no solo a nivel de mantenimiento y todo eso, es mucho más complicado, ¿no? O tiene sus bemoles. Ajustar la normativa, eso habría que verlo en cada país. Hay países que tienen leyes, hay países que tienen guías o normativas mucho más flexibles o sencillamente recomendaciones que te permiten implementar este tipo de cosas. La capacidad de inversión es considerable, o sea, no son proyectos que te va a costar $500,000 ni $2 millones implementarlo, porque obviamente no, o sea, no es solo preocuparse de cuánto te va a costar la inversión, sino literalmente, y eso ya es bien sabido y bien estudiado, o sea, si un hospital te cuesta 100 millones en construirlo, incluyendo con todas las cosas que incluye, que con todo el tipo de equipamiento, esos mismos 100 millones te van a costar el siguiente año solo puesto en funcionar, con su mantenimiento, con su personal y todo. Y el siguiente año otros 100 millones. Entonces, en ese sentido, muchas veces el planteamiento es que salga muy económico el proyecto, que yo quiero lo mejor, pero que me salga muy económico. Entonces, bueno, yo siempre me gusta repetirle a tanto a los inversionistas y a la gente con que he trabajado, mire, los hospitales no son nada económicos, no son nada, siempre han sido estructuras costosas, y si usted está preocupado por la inversión inicial, yo diría que se preocupe más por mantenerlo en el tiempo, porque tanto el mantenimiento en este tipo de cosas, vuelvo y repito, en Latinoamérica vamos mucho más al mantenimiento correctivo. O sea, aunque sí tengamos toda una estructura formal de mantenimiento y una gerencia de mantenimiento que haga el predictivo, el predictivo, el preventivo y el correctivo. O sea, hay muchos de esos que sencillamente tú esperas a que se te dañe el equipo, a que se te dañe aquello para tú arreglarlo. Entonces creo que eso es uno de los grandes retos, vuelvo yo a la idiosincrasia de cada uno de nuestros países latinoamericanos, y por eso es un cambio de mentalidad. O sea, y eso tiene que venir desde la parte, o sea, desde el core, desde el corazón del sistema, y el sistema me refiero a un ente privado o un ente público, en el sentido de querer cambiar la mentalidad de que por qué estamos haciendo esto, porque todos hemos tenido una experiencia que acabamos de remodelar o abrir un hospital y a los menos de 2 meses nos llaman cuando todo está como golpeado, como que si la gente no le gustan las cosas bonitas. Entonces, en ese sentido, después de una inversión de esta, de verdad que hay que considerarlo. Con esto no quiero decir que es que no se haga, no. Sencillamente en el paquete no es sencillamente construir algo bonito y algo de última tecnología. El paquete viene después. Después, porque estos son sistemas que tú no te puedes dar el lujo de mantenerlos cada 2 años, el sistema de flujo laminar. Eso tú tienes que cambiarle los filtros cada cierto tiempo, y todos sabemos que esos sistemas son altamente costosos en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, para mí de verdad que eso es un poquito de reflexión que me gusta hacer sobre el quirófano en planta libre y cómo podemos aplicarlo aquí. Bueno, Cali es un caso, pero bueno, creo y tengo entendido que es una fundación privada, entonces de repente tiene otro tipo de cosas, pero a nivel macro de implementarlo en hospitales públicos y todo eso, creo que tiene otras variantes a considerar. Y bueno, quisiera cerrar, siempre me gusta cerrar con una frase: cambia antes de que tenga que hacerlo. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado un poco de eso, porque unas veces uno tiene que buscar opciones antes que de verdad tengamos por obligatoriedad hacerlo. Entonces, bueno, los quiero dejar aquí con mis datos. De verdad que cualquier pregunta y cualquier cosa en los que lo pueda ayudar y apoyar, de verdad que con mucho gusto. Este es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Katiuska, por tu presentación. Quiero verificar si hay alguien que desea hacerle alguna pregunta a Katiuska. Bueno, veo las manos levantadas de Esmeralda, Viviana, Hugo Pinzón. Entonces tiene la palabra Esmeralda. Bueno, felicitaciones, Katiuska. Muy interesante, muy interesante. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el costo de cada quirófano que se haya visto? O sea, no sé,
que hayas tenido el análisis y si hay un retorno de la inversión con el tiempo, ¿sí? Porque pues estos son aires tipo flujo laminar con filtro cepa, entonces pues son costosos el mantenimiento y también el sistema como tal. Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿estos sistemas de flujo laminar tienen que ser independientes para cada cubículo o para cada área, para cada espacio del quirófano? Te voy a responder primero a la segunda. Sí, tienen que ser individuales por cada mesa quirúrgica. Tienen que ser individuales. Si son 2 mesas quirúrgicas, son 2 unidades. Si son 3, son 3. Si son 4, son 4. No es que porque tengas acuérdate que el flujo laminar lo que hace es como una corriente muy fina que baja y literalmente tú puedes controlar toda la turbulencia y todo lo que pase dentro del campo. Y todo lo que pase afuera, después que sale, tú también lo puedes controlar gracias al sistema. Eso te permite que cuando tú tengas un campo quirúrgico o una mesa quirúrgica, tú puedas controlar qué es lo que pasa adentro, independientemente de lo que esté pasando afuera. Entonces no puedes decir que puedes tener una mesa quirúrgica entre dos flujos laminares, eso no se puede. O sea, mesa quirúrgica, flujo laminar. Si son 3, son 3, si son 2, son 2, y si son 4, son 4. Con respecto a la primera pregunta, en mis estudios nunca, vamos a decir, no se analizó desde el punto de vista económico, cuánto era que costaban. Hay una referencia que es como unidad quirúrgica de 8, que es en el caso de uno de los últimos hospitales, más o menos salen como en $25 millones, pero no es cada mesa, es toda la unidad quirúrgica. Es mucho más costosa, creo que, a ver, eso fue una vez una tarea no tarea, sino una curiosidad que me puse yo a hacer, y creo que salía como un 10, un 15% más caro que los quirófanos normales. Ahora, lo que sí me he dado cuenta que esto no es un diseño para que te optimice, para que ahora en vez de salir a operar 40 pacientes vas a operar 60 a la semana. No. Sí puede aumentar y todo va a depender de la gestión del director o el jefe de la unidad, la parte médica y del personal. O sea, pero ¿qué es el gran aporte que tiene este sistema? Es que sencillamente mejoró la calidad de las personas que trabajan ahí. O sea, porque si tú te pones a ver desde el punto de vista del paciente, o sea, el paciente como tal, siempre, y todo es enfocado en el paciente, y cuando uno diseña siempre es el enfoque, pero unas veces en todo este proceso nos olvidamos de cuando el doctor pasa una cantidad de horas metido ahí o el grupo de personas, y más ahorita con el COVID se ha visto la importancia de tener espacios mucho más amigables, espacios mucho más conscientes de dónde tú, con quién trabajas y todo eso. Entonces, eso para mí ha sido un plus. Obviamente muchos se preguntarán, bueno, pero es que a mí no me interesa que el doctor, no sé, trabaje como trabaje, porque él igualito va a trabajar escondido, separado, juntos, pero a mí me busco la opción más económica. Pero ahí volvemos a lo mismo, o sea, muchas veces las innovaciones no necesariamente son las más económicas que hay, y tiene que estar relacionado con la visión y el enfoque que tú le quieras dar a implementar esta tecnología. No necesariamente, yo sé que todo es al final, todo termina siendo presupuesto, todo termina siendo qué tan barato, qué tanto me puedo reducir del presupuesto, pero sí, sea quien se apueste por un sistema de esto, definitivamente, o sea, tienen que entender que no son sistemas, y yo lo veo así, lo más económico es implementarlo, el mantenimiento de todos esos filtros, el mantenimiento de todas las áreas, o sea, la coordinación que tú debes tener cuando hagas los mantenimientos y sepas que tienes 4 quirófanos literalmente apagados. O sea, eso se requiere una cantidad de cosas que no es necesariamente tienen que ver con la inversión. O sea, la inversión a lo largo del tiempo, o sea, vamos a decir, ella se paga como cualquier otro hospital o cualquier otra clínica, pero lo que pasa después es lo más importante en cualquier hospital, el mantenimiento. El mantenimiento a corto, mediano y largo plazo, porque si no, bueno, es que uno lo ve, no tienes que tener 4 mesas quirúrgicas, uno lo ve en los quirófanos normales hoy en día. Entonces, eso es lo que te podría por lo menos, o sea, responder como tal. O sea, gracias, Katiuska. A la orden. Muy bien. ¿Quién era el siguiente después de Esmeralda? Mis felicitaciones, Katiuska. Muy interesante su conferencia. Tengo algunas inquietudes o muchas preguntas, pero voy a hacerle unas preguntas muy resumidas. Estoy interesado en saber
cuántas toneladas de aire por metro cuadrado, ¿sí? Y a qué temperatura el flujo laminar. La otra es que si eso es únicamente, se puede, los quirófanos para cirugías ambulatorias. Y la otra, la última, me gustaría saber cuál es el significado de quirófano. Eso, más o menos. La primera, casi siempre yo doy mucho de esta charla con mi socio que es ingeniero mecánico y que sabe exactamente, pero la parte técnica. Ellos, si la memoria no me falla, técnicamente creo que están diseñados como el quirófano más alto, que creo que es el 5. O sea, creo, si la memoria no me falla, creo que estoy confundida con otras cosas, pero bueno, el punto es que ellos se tienen que diseñar con la misma cantidad de flujo para el área total, o sea, a nivel de diseño. O sea, con todos los requerimientos, porque acuérdate que igualito ellos están insertos en un gran volumen, en una gran caja. Claro, entonces, ¿cuántas toneladas de aire? En la suma de los 4 debe cumplir con el volumen que tú requieras para tener presión positiva y toda esa cantidad de cosas. O sea, eso es a nivel técnico lo máximo que llego, porque yo tampoco no es mi fuerte, entonces no quiero decir una cosa que tampoco no sé. Lo otro que me preguntaste, ya va, que no de cirugías ambulatorias. Cirugías ambulatorias, la mayoría, o sea, son cirugías que se pueden hacer ahorita con tanta laparoscopia, son cirugías mucho más rápido, y cuando tú no tienes que abrir el cuerpo ni exponer áreas que se puedan contaminar mucho más fácil, tú no lo vas a meter en un quirófano con flujo laminar. Así sea que sea individual, no lo vas a meter. O sea, tú vas a ir a los quirófanos normales, que su proceso de inversión haya sido menos, pero es también porque el paciente que se opera en ningún momento va a estar totalmente expuesto con una abertura y nada, porque son mucho más rápidos. Y vuelvo y repito, de repente una operación oftalmológica no la vas a hacer ahí. O sea, sale muy caro. O sea, la cuestión es enfocar, y por eso es que la especialidad donde han sido implantados estos quirófanos en planta libre son centros especializados. O sea, son centros especializados. No es que, ay, bueno, en una maternidad lo voy a poner, no. O sea, o en un centro oftalmológico, no. Eso es mucha inversión para una cosa que es muy puntual, que se hace y que no requiere tanta, ¿cómo es tanta exposición del cuerpo, ni abertura, ni nada. Por otra parte, ¿qué es un quirófano para mí? Nosotros llamamos unidad... El significado de la palabra quirófano. El significado de la palabra quirófano. Bueno, es el área o el ambiente donde se realiza un procedimiento quirúrgico. ¿Cuál sería para usted? De la palabra griego quiere decir quiero lavado y quirófano, manos, lavado de manos. Bueno, lavado de manos, sí. Y lo otro, lo del aire acondicionado, es muy bueno tener en cuenta los grados Fahrenheit, más o menos, y para que la persona no esté fría en un espacio o muy caliente en un espacio, es muy importante analizar que una tonelada de aire más o menos es para 18 o 20 grados y 24 metros cuadrados, de 20 a 24 metros cuadrados. Claro, todo a nivel teórico y técnico se entiende. Lo que sí es importante entender de que el diseño tiene que cumplir los requerimientos que diga la normativa en su país. En mi país hablan de que un quirófano debe tener la posibilidad de tener entre 16 hasta 21 grados dependiendo de la operación. Hay operaciones que se requieren que esté un poquito más tranquilito. No es por el frío no del paciente, es por el tipo de procedimiento o ciertas cosas. Efectivamente, pero en la parte traumatológica, creo que en general sí piden que esté como a 18, 19 grados. O sea, lo que es la parte traumada, o sea, la piden baja, pero eso está diseñado en los mismos rangos de que pide la parte mecánica de cualquier quirófano. Independientemente, claro, tienen que diseñarlo para que todo esté al mismo tiempo. Katiuska. Bueno, gracias. Yo trabajé 35 años en hospitales y para Hugo, las diferentes salas de cirugía requieren diferentes temperaturas. Para todo lo que es ortopedia, que es donde se usa el flujo laminar, siempre estamos a una temperatura de 18 grados centígrados o también lo que son cirugías de corazón. Pero hay salas que se necesitan a 25 y a 28 grados centígrados cuando se hacen intervenciones a los niños. ¿Y por qué en algunas se necesita temperatura tan baja? Por lo menos una cirugía de corazón,
Cuando las temperaturas son muy altas, el esternón se infecta. Entonces hay presencia de infección en las áreas y en los procedimientos quirúrgicos. Eso está muy bien, muy bien. Se debe regular y de acuerdo a cada operación se debe tener en cuenta la temperatura, que es muy importante tanto para el paciente como para el médico. Sí, es que el sistema te va a permitir, cuando lo que me preguntó Esmeralda, que si seguro cada área de flujo laminar, tú puedes controlar el frío y la temperatura que baje, y también la rapidez con que baja el aire a esa área y a esa mesa quirúrgica. De repente uno te pide 18 y el otro te pide 20 y estás ahí a 3 metros del otro. Pero eso Según sí la presión. Unidad. Según la presión. Sí, claro. Eso todo debe estar diseñado por... Ahí sí se lo dejan uno a los ingenieros de climatización. Es como por olas. Sí. Adelante, Gracias. Plutarco. Gracias, muy amable. A la orden. Adelante, Plutarco. Ay, muchas gracias, Katiuska, y felicitaciones por tu interesante exposición, que seguramente nos va a propiciar cambios a futuro de acuerdo a tus procedimientos y a la forma de ver las urgencias de las cirugías. A propósito, yo creo que entendí algo que tú me vas a decir si estamos de acuerdo o no. A esas salas de cirugía múltiple, digamos, de más de una mesa de cirugía y de atención simultánea, ¿será que entran todos los pacientes ya anestesiados, cierto? Segundo, que entran a diferentes horas a la sala de las mesas. Y tercero, que están servidos por un mismo centro de instrumentación para que trabajen con mucho más agilidad y con mucho más disminución de espacios. Pero ¿en qué momento, digamos, podemos decir que esas salas de cirugía de más de un puesto, de una mesa, de un puesto, se trabajan simultáneamente cuando hay, digamos, cirugías de urgencias, que es donde más se va a notar la demanda de un quirófano? Y lo mismo puede ser cuando tenemos cirugías ambulatorias, que ya la explicaste. Y lo mismo puede ser cuando tenemos cirugías de parto, que pueden estar en ese tipo de condiciones de que se atiendan en más de una mesa, en una sala de 2 o 3 mesas. Pero las otras patologías yo veo que como que no le encuentro mucho la aplicación de que haya más de una mesa trabajando en las patologías similares. De lo que dije, ¿qué dije mal y qué estoy bien? Primero, el sistema en todas las implementaciones sí hay una preanestesia. Casi siempre en Europa sí se utiliza que se preanestesia al paciente y se pasa medio dormido a la cama. En Latinoamérica casi siempre no existe una preanestesia, existe una preparación, pero tú no anestesias ahí, tú anestesias en la mesa quirúrgica. A diferencia en aquellos casos. Entras medio dormido a la cama. Eso lo hacen porque lo hacen en los quirófanos individuales y lo hacen en los de planta libre. O sea, no tiene nada que ver que ahora como puedo ver cómo es el quirófano, mejor lo duermo antes. No tiene nada que ver con eso, sino ese es su sistema que siempre ha sido implementado a nivel de los europeos. En ese sentido, sí, se preanestesia y se anestesia antes de entrar al área. La otra, diferentes horas. Todo es organización y coordinación con el tipo de operación. Pero antes de responderte esto, hay una cosa que sí, bueno, yo creo que quedó clara, pero solamente te confirmo de que no es así como tú dices. Todo lo que es sucio, o sea, tú no puedes operar ahí un parto, ni una cesárea, porque eso no necesita o sea, eso es un procedimiento que ensucia, que es sucio de por sí. O sea, va a salir de la persona algo que va a contaminar más. Entonces, eso es algo que tú no vas a meter en un quirófano y también que lo puedes hacer en cualquier otro quirófano convencional. O sea, es un procedimiento que es muy, entre comillas, sencillo
para utilizar la complejidad técnica para lo cual se diseñaron esos espacios. Por eso, todos los casos de estudio y de trabajo donde se ha implementado eso son especializados, son centros especializados, no son hospitales generales. Y segundo, que preguntabas, la parte de cuando alguien viene de emergencia y todo eso, no entran en esa área. Para eso están en la configuración los quirófanos normales, como debe haber en emergencia el quirófano de triaje, que digo, el trauma shock, y después lo pasan a uno más cerca dependiendo de la complejidad del hospital, pero no es un sistema diseñado para emergencia ni para operaciones sencillas, porque es muy costoso, opéralo en un quirófano que sea más sencillo, sino enfócate a los que requieran mayor necesidad de asepsia. Todos los huesos, cuando a ti te abren y te exponen un hueso, la posibilidad que se te contamine es altísima si tú no tienes el ambiente acondicionado para tal. Por eso son operaciones de traumatología, todo lo que es ortopedia, neurocirugía, y en el caso de trasplante, más allá por la complejidad y por el tiempo que se queda expuesto a la persona cuando le están sacando lo que le estén sacando, y la otra persona, y por la rapidez de tenerlos uno al lado del otro. O sea, en ese sentido, y ahora, cuando tú tienes operaciones electivas que van a ser operadas dentro del quirófano de planta libre, efectivamente tú sí puedes organizar las horas. Tú sabes que hay una operación de cadera te puede durar más que una operación de mano, no sé, o cuestiones de codo y te tuvieron que operar una cosa de traumatología, o sea, y ellos organizan dependiendo al punto, hoy van a hacer 3 operaciones en esta mesa, o 2, y no van a tener que coordinar que todo el mundo entre y sale al mismo momento, no. Eso sencillamente el sistema sigue funcionando. Si una mesa tiene 3 operaciones y la otra tiene una sola porque es muy larga, bueno, eso es lo que hay. Pero eso es organización y gestión dentro de la unidad, dentro del jefe de servicio. En base a, mira, tenemos tantos que operar, estos van a entrar, y como no hay corredera por emergencia ni nada, pues no tienes por qué preocuparte. La otra, centro de esterilización y todo lo que te llama instrumentación para las áreas. Trabaja igualito. O sea, tú tienes tu centro aparte que alimenta la unidad quirúrgica. Y en este caso, como pasa en otras partes, tú vienes con tu carrito instrumental para tu quirófano individual. O sea, pero en este caso, cada quirófano, cada mesa quirúrgica dentro de esta área tiene su equipamiento, tiene sus carritos que son específicamente para esa operación, tiene todo el instrumental previo que necesite para tal operación. Entonces, en ese sentido, creo que respondí las 4 cosas que me habías dicho. Perdón, Katiuska, es que cuando yo hablé de parto, yo no hablé del parto normal. Yo estaba hablando, me estaba imaginando lo que era el parto de alto riesgo, lo que llama cirugía de obstetricia, que podría estar allí metido como puede estar separado, por el hecho de estar atendiendo el feto de la parturienta. Pero yo me refería, es que hay muchas cirugías en atención del parto y sobre todo de alto riesgo, que podría también estar allí como agrupados en 2 o 3 mesas de cirugía. Esa era la aclaración que yo quería o que quiero hacer para que no estaba refiriéndome al parto normal. Al parto como tal. Bueno. Desde mi punto de vista, yo no metería nada que fuese obstétrico ahí, porque los obstétricos lo pueden hacer en convencionales. Por muy de alto riesgo, porque el alto riesgo puede ser no clínicamente contaminante, sino riesgo por la complicación del paciente, del feto, se te puede morir y todo eso. Sí. Y segundo, que cuando tú estás que tengas que retirar el feto o tengas que terminar sacando el bebé, el espacio no está diseñado para tener todos los juguetes, como siempre le digo yo, de la parte pediátrica. Y creo que para mí, o por lo menos todos los casos que se vieron, o sea, se han como definido por ciertas especialidades. Y por algo tendrá que ser, o por lo menos cuando uno le explica un poquito la lógica, yo digo que todos esos procedimientos se pueden hacer en quirófanos convencionales y esa inversión enfocarla de verdad en lo que clínicamente requiera áreas tan limpias como esas. Listo. Gracias, Katiuska. Muy bien. Gracias, Katiuska. Tiene la palabra Fernando Abello. Gracias, Germán. Pues no, primero que todo, agradecerle a Katiuska compartir esta información tan maravillosa. Creo que a todos nos queda claro que no es tanto como una imposición, sino para que primero sepamos todos qué está pasando en el mundo.
y independientemente de que sea muy nuevo, porque es que las cosas nuevas en este mundo no son las que están sucediendo ayer, porque muchas veces están sucediendo hace muchos años, ¿cierto? Y hasta ahora las estamos conociendo. Seguramente para algunos estos quirófanos pueden ser muy nuevos, y ya Katiuska nos costó que ya llevaban 20 años en exploración y en adaptación hasta 30 años. Entonces, lo nuevo no es de ayer, ¿no? Así como cuando hablamos que los nuevos materiales para la pandemia, el cobre está inventado hace 4.000 años. Y lo han encontrado y lo están trabajando los griegos para purificar agua hace 4.000 años. Entonces, por eso es tan interesante el tema, primero, por saber qué está pasando, segundo, por saber si se va a volver una tendencia o no, y tercero, porque nos permite hacer algunas reflexiones casi que personales de todos los hospitalarios de lo que es un quirófano como estos y lo que significa o en contraposición con los quirófanos tradicionales. ¿Cómo son nuestros tradicionales? Y si nosotros de pronto podríamos ir hacia allá. Entonces, en ese sentido, pues quería primero que de pronto hacer algunas aclaraciones o simplemente algunos aportes para lo que preguntaba, por ejemplo, Hugo, sobre los quirófanos y estas cosas, y luego algunas como reflexiones rápidas para Katiuska sobre este tema. Entonces, Hugo, por ejemplo, recordemos que para los quirófanos tradicionales, los que manejamos hoy en Latinoamérica o inclusive en Europa o en América, los quirófanos se pueden catalogar como clase A, B y C. Es la forma más rápida de entenderlo. No es una norma, no lo dice la norma colombiana ni nada, pero normalmente se pueden entender, ¿cierto?, como quirófanos A, B y C. El quirófano A es el quirófano para lo que es alta tecnología. Es el quirófano para todas las cirugías de altísimo riesgo, ¿cierto? Y esos quirófanos A son los que están enmarcados en el ISO 5, ISO 6. Ah, entonces no estaba equivocada con el Bueno, 5. lo que tú estabas diciendo está dentro de eso. Un quirófano ISO 5 y ISO 6 es para clase A. Los quirófanos ISO 7 son los quirófanos tradicionales, convencionales. Esos quirófanos son para cirugía de alto riesgo, pero convencional. Si hablamos, por ejemplo, de oftalmología, ya hoy por hoy inclusive consideran la oftalmología como una cirugía de alto riesgo, de muy alto riesgo, aunque se hacían en quirófanos convencionales, hoy por hoy no. Pero además en muy alto riesgo, ISO 5, ISO 6, está lo que dice Katiuska. El trasplante es muy alto riesgo. Ese no se puede hacer en un quirófano ISO 7 nunca. Es en el 5 o en el 6. Y ya en el 8 están los quirófanos, por ejemplo, para partos, cesáreas, ¿cierto? Eso sería considerado como un ISO 8, o inclusive los de urgencias y que no son de alta complejidad, y también los de ambulatoria. Todo lo que es ambulatorio, seguramente se puede trabajar con ISO 8 y no pasa nada, o con ISO 7. Ahora, también para mayor claridad de todos, recordemos que ISO 8, ISO 7, ISO 6, ISO 5 depende principalmente, porque es una sala, estamos hablando de una sala blanca. El quirófano es por excelencia una sala blanca, y la sala blanca por excelencia es de un alto nivel de asepsia, y lo que rige principalmente dentro de 10 parámetros es la cantidad de partículas en suspensión, o las que uno genera, y el nivel de asepsia o nivel de contaminación que puede haber en esa sala. Y eso depende mucho de esas partículas. Y esas partículas y ese nivel de asepsia se maneja de dos formas con la parte de climatización. La climatización puede ser normalita o puede ser flujo laminar, que nos lo explicó muy bien Katiuska ahora. El flujo laminar se usa solo en quirófanos ISO 5, ISO 6. Entonces, eso nos ayuda a aclarar que si estamos pensando, por ejemplo, en una cesárea se puede hacer en quirófano ISO 7 o ISO 8. Entonces, no clasifica para esto que nos está contando Katiuska, porque no necesita flujo laminar. Solo lo que necesita flujo laminar se enmarcaría dentro de las quirófanos en planta libre, ¿no? Eso es lo que entenderíamos. Eso un poquitico como de aclaración y esas cosas. En cuanto a lo que también preguntaban, temperatura y estas cosas, el flujo laminar no determina temperatura. El flujo laminar es lo que decía Katiuska, es un flujo que va en dirección en láminas paralelas, puede decir uno así, ¿cierto? Que no tiene turbulencia, todo lo contrario, pero es ajeno, independiente de la temperatura y de la humedad relativa y de la humedad absoluta y de las renovaciones que tiene el quirófano. Los quirófanos de hoy en el mundo entero pues tienen lógicamente rangos, por ejemplo, de humedad. Van desde 30% hasta el 60%.
En invierno, en los países con estaciones, manejan diferentes rangos de temperatura en invierno y en verano. En algunas partes de 20 hasta 24, en otras partes sube de 22 mínimo, en otras partes manejamos 17 grados centígrados dentro de un quirófano, dependiendo del tipo de cirugía, como dice Esmeralda. Pero si uno va a comparar España, Colombia y los países de Noruega, por ejemplo, es cierto, los que están muy arriba, ese criterio es diferente. Cambia, y eso no quiere decir que esté mal o bien en un país o en otro. O sea que podemos encontrar quirófanos que manejen solo 21 a 28 grados centígrados, o inclusive en algunos países que estemos en 17 a 22, y es igualmente válido, ¿no? Entonces, no, para que no nos compliquemos digamos que con esos criterios ni nada. Lo mismo pasa con el número de renovaciones, el número de suministros y la velocidad del viento, entonces del aire. Entonces 50 metros cúbicos hora, digamos que es un suministro de renovación, y se pueden hacer 6 renovaciones hasta 10 renovaciones, por ejemplo, en un quirófano. Pero lógicamente eso depende del área de quirófano y el volumen de quirófano, porque entre más grande es el área del quirófano, más tengo que hacer intercambios o movimientos o reinyectar de afuera. Pero digamos que todos estos son criterios de los quirófanos tradicionales, y nos permite como enmarcar un poquito más lo que nos cuenta Katiuska cuando habla de flujo laminar. O sea, flujo laminar ya define muchísimo, muchísimo de qué nos está hablando, ¿no? Y hablando de velocidad, de velocidad del aire, por ejemplo, lo normal en los quirófanos es de 0.25 hasta máximo 0.75. Y eso también tiene que ver con los impulsores de los equipos que van después a arrojar ese flujo laminar. El flujo laminar casi que lo produce las boquillas de salida en los quirófanos, ¿no? Entonces, es mucho más exigente que el tradicional, pero la velocidad es muy importante en esos sistemas. En cuanto a la humedad relativa también de los quirófanos, pues ya lo mismo, que casi todos conocemos que tienen que estar entre 40 y 60, y no debería estar en menos de 50 si hay problemas o temas de electricidad estática. Por eso los pisos conductivos, porque un quirófano demasiado seco, por debajo de la humedad relativa de 50, de 40, puede generar daños y chispas y todo lo que ya sabemos en equipos, en el personal, en el edificio, y sobre todo en el paciente que está abierto y que está en contacto con los equipos. Eso un poquito para enmarcarnos. Entonces, claro, eso ya cierra el rango y ya nos dicen, no, es que lo que nos contó Katiuska es exacto para trasplantes, para neurocirugía, para algunas cirugías oftalmológicas, y no más que eso, porque entonces estarías utilizando el recurso, como dice ella, de montar todo un sistema laminar que es tan costoso de implementar y de mantener en otras cosas, ¿no? En otros temas. Bueno, y ya creo que con eso un poquito aclarando para todos el tema de los que son nuestros quirófanos tradicionales. Y frente a lo que... Yo voy a hacer la tarea. Me gustaría contarle o preguntarle cosas. Digamos que uno quisiera, haciendo como un poquitico de abogado del diablo, ni más faltaba de cuestionar nada, porque no se trata de cuestionar esa tecnología ¿cierto? De quirófanos abiertos, sino de conversar un poquito y decir, pues uno quisiera que los beneficios fueran un poquito más allá, Katiuska, de pronto de beneficios en gestión y en gerencia, o del ambiente, del clima de trabajo de los propios personal asistencial, ¿no? Digamos que eso es importante, lo hemos hablado muchas veces, que los puntos de más estrés del personal asistencial, ¿cuáles son? Pues la UCI, la primera, los quirófanos después, porque el personal está totalmente en estrés todo el tiempo que esté trabajando. Entonces eso es importante. Pero también encuentran otras cositas que dice, bueno, en los quirófanos, ¿qué es lo que más puede producir infecciones o contaminación? Que es el mayor riesgo que uno tiene que cuidar en un quirófano. Pues hay 3 cosas muy importantes. Una son los equipos de climatización precisamente. El flujo laminar es perfecto porque es el que menos tiene riesgo, entonces ya hay un criterio para decir que es muy bueno. Pero también el tema de una mala higiene podría afectar, o el mismo personal. Y de esos 3, lo que dicen la OMS cuando miden todos estos temas de infecciones, control de infecciones, de eventos adversos, que por cierto, el mayor número se los llevan los quirófanos, los eventos adversos y los centros de control de infecciones, es que el personal es el que más tiene, el que más aporta en esa inseguridad, ¿no? Y entonces le queda una inquietud cuando tú dices, es que el personal de pronto puede estar y puede ser como polivalente, o puede estar en una parte, en otra, o apoyar una y otra. Entonces empieza uno como a asustarse y a preocuparse. ¿Será que
¿eso va a aumentar el nivel de la infección o no? ¿No? Digamos que no sabemos y habría que investigar y no te tienes por qué saber todo eso, pero esa es como una inquietud. El personal no tiene más control, ni más filtros, ni más protocolos que como lo hacen ahora, pero sin embargo puede estar aquí y allá y sin embargo puede moverse por fuera del campo del flujo laminar y regresar de pronto porque en un quirófano uno entendería hay 4 paredes que lo limitan y de ahí no se me salen, ¿cierto? A no quedar la puerta y salgas, ¿cierto? O estés en el proceso de trabajo sucio, limpio, entran los insumos y sale, ¿cierto? Y sale lo desechable. Pero dice, entonces ahí estoy controlando a la gente. Y la gente se me mueve despacito y no afecta el flujo, no sé qué. Pero cuando no hay barreras, pues seguramente la gente siente un poco más de libertad y es más fácil salirse de ese campo, ¿cierto? Virtual que crea flujo. Entonces, sí, tú tienes ahí los canopies que nos contabas y todo eso es interesante, pero pues eso va a exigir mucha cultura también del personal, ¿no? Por eso. Otro tema, bueno, los gases anestésicos igual, yo creo que hay un sistema muy técnico para controlar los gases anestésicos. Recordemos que gases anestésicos en el ambiente pueden ser generadores inclusive de explosión o de llama. Entonces, pues, me imagino que eso está controlado, pues ni siquiera pues preguntarte. En el tema también de turbulencias y lo que es el laminar, pues eso, sin estar paredes entre quirófano y quirófano, ¿qué pasa con la turbulencia que está allí? ¿Cómo la controla uno para que no sea alterada, ¿no? Por un recorrido de alguien, porque alguien quiera atravesar por ese espacio virtual, en fin. También otro tema que alcancé a ver, bueno, ¿será que estos quirófanos en planta libre me van a demandar un poquito más de área de metros cuadrados? No, O no, o son lo mismo, ¿no? Entonces miraba los esquemas tuyos que ponías, en unos sí y otros eran exactamente igual. Y es bueno también reflexionar sobre eso. Entonces, si tú tienes quirófanos de 40 metros cuadrados cerrados y los haces abiertos, los tengo que hacer de 40 o un poquito más o un poquito menos por aquello del manejo. Entonces, eso también está como otra inquietud para que tú que nos cuentes cositas, ¿no? Entonces, sí demanda más área, un poquito más de área, metros cuadrados, aunque no sea más costoso, porque sin embargo son los mismos sistemas, pero a mí me pareció que en un plano sí parecía que fuera mucho más área más bondadoso, ¿no? También por la forma. Eso, y bueno, y lo otro ya sería, y tiene que ver también con el paciente, ¿cierto? Porque dice, bueno, la encuesta que tú estás leyéndonos es muy atractiva para el personal de asistencial y todo el mundo dice, no, yo prefiero planta libre, ¿no? Pero seguramente si le preguntas a los pacientes, a algunos no les importará, pero si uno vaya al tema de la privacidad, de la dignidad, si le dicen a uno, ya no como arquitecto hospitalario, no le dicen a uno, que usted tiene que hacer un trasplante y va a estar en estas condiciones donde abierto y lo van a ver o no lo van a ver, que es lo de menos, pero abierto o entre muros, ¿qué diría la gente? ¿Qué diría el paciente? ¿No? Yo no me atrevo a opinar tampoco ni qué diría yo mismo, no me pongo en el caso, pero sería interesante escuchar como también de los que fueron operados, si tenían alguna prevención cuando ya se vieron sentados allí antes de estar anestesiados, cuál fue su sensación, ¿no? Se apropió del espacio, porque recordemos que uno siempre se apropia del espacio cuando está. Cuando uno quiere dormir, uno se refugia para poderse dormir más rápido, que si está abierto, ¿no? Eso es una cosa natural. Cuando alguno de ustedes o de nosotros ha estado en un quirófano, yo creo que todos hemos mirado las paredes, a ver cómo es, uno lee el espacio, empieza a hablar el médico, empieza a decirle, lo voy a dormir. Es más de la deformidad del profesional. Sí, bueno, sí, cuenta hasta 10. Ay, no, yo como que no ni veo, mejor ni veo. Como tratándose, entonces, sí, exacto, y si uno estando en ese estado que siempre está ahí en defección, con una bata que apenas le cubre lo importante, y con ese frío, uno puede sentir que está cómodo cuando está viendo una planta libre gigantesca, ¿cierto? O cuando está entre 4 muros, ¿qué pensaría la gente? Pero también es como una cosa de reflexión o de simplemente de ejercicio. Pero más que de cualquier cosa, y con esto termino, y agradezco a todos por escucharme tanto, porque me tomé la palabra, me senté una palabra, es agradecerte por este tipo de información, por compartirla como lo compartes, por hacerla llegar, por esa profundidad en la investigación y en lo que nos muestra, por ilustrar de esa manera tan gráfica que le permite a uno ir más allá y no quedarse como iniciado, sino que yo creo que todos entendimos muy bien qué es eso y si no aplica o no aplica, y si nos gusta o no nos gusta, pues ya será de otras discusiones, pero felicitaciones y muchas gracias por compartirnos. Okay, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, obviamente preguntaste muchas cosas, unas reflexiones personales y otras.
Yo sí hice el ejercicio de calcular contra la normativa que pide el Reino Unido. Suponiendo, el Reino Unido en ese momento pedía 50 metros cuadrados por quirófano, por el área del ambiente, aparte de la preanestesia y la salida. Ya para el momento que yo me venía, o años después, ya estaba como en 60 o 55, ya estaba subiendo el promedio mínimo para quirófanos de gran magnitud, o sea, de especialidades y esas cosas. Yo el ejercicio que hice fue no comparar toda el área quirúrgica, porque toda la unidad quirúrgica puede variar muchísimo de cómo está estructurado el hospital, si tienes un patio adentro y esas cosas. Sí, pero sí quise comparar manzanas con manzanas. O sea, tengo una unidad quirúrgica y solo contabilicé área de preanestesia, el quirófano y la salida. O sea, en el individual es como el cuadradito, el que está el quirófano, el área de lavado y eso. Lo que hice fue agarrar cuánto me daba eso y cuánto tenía la misma área cuando era el quirófano en planta libre. Y solamente comparando esas dos cosas, en lo mismo, o sea, vamos a decir, el quirófano, preparación, lavado de manos y salida, con las mismas cosas en quirófano en planta libre. Y daba un ahorro entre un 10 y un 15%. Claro, si tú tienes, si la normativa te pide 4 camas de recuperación, obviamente la unidad se pone mucho más grande, ¿no? Pero comparando, vamos a decir, manzanas con manzanas, y me daba un ahorro de un 10 a un 15%. Pero sabemos que con todo este crecimiento, muchos equipos se habrán hecho más pequeños, pero ahorita necesitas más gente en una operación mucho más complicada, necesitas más equipos y no solamente el arcuense monstruo, sino ahora no necesitas una sola mesa instrumental, necesitas 10 mesas, qué sé yo. Entonces eso ha variado mucho y bueno, sabemos que los quirófanos están poco a poco creciendo más por todo lo que tiene que ver, los quirófanos híbridos, o sea, tienes toda esa cantidad de resonancia magnética, tomógrafo, todo eso para sencillamente facilitar el diagnóstico y el tratamiento durante el proceso. Entonces, en ese sentido, yo en esa curiosidad, y que efectivamente la puse en la tesis, sí reduce un 10 o un 15%. Toda la parte técnica de gases anestésicos, créeme, Europa es una de esas que, como es siempre demandada por cualquier cosa, no dudo que eso haya estado blindado por todos lados, porque ellos tienen muchos años, no es tanto por la parte de arquitectura, sino la normativa de gases, de contaminaciones, de emisiones y todo eso se está súper controlado por una cantidad de normas técnicas que tiene Reino Unido y otros países de Alemania, así que no dudo. Nunca pregunté que si era que tenían un extractor de gases anestésicos, pero no lo dudo que lo tengan, o sea, honestamente. Las pacientes y sus sensaciones, bueno, si asumimos que muchas de esas áreas tienen un preanestesia, vamos a decir que llegan un poquito, o sea, en su otra nota feliz a la hora de la mesa, y de repente no estén viendo tanto a los lados. Pero sí daría una curiosidad hacer una encuesta exactamente qué sintió la persona. Por otra parte, independientemente que sean abiertos o cerrados, yo creo que ya irse a una operación donde tú sabes que tu igualito va a estar desnudo, ¿qué importa que si te van a operar un lunar? Bueno, obviamente hay ciertos lunares que no necesitan estar desnudos, pero en la mayoría de las operaciones complicadas creo que ya la parte emocional del paciente no pasa si me van a ver más o me van a ver más personas, igualito me van a ver, no sé, diría yo que me he operado unas ciertas, o sea, bueno, no tanto, pero cada vez que me he operado, uno está como más preocupado de otras cosas, pero no me operaron obviamente en un quirófano en planta libre, así que no sabría decir. Y la turbulencia entre las mesas, bueno, no dudo que el sistema completo se analice. Inglaterra tiene una normativa muy robusta y muy detallada de la parte de ingeniería mecánica cuando se hacen todas esas pruebas de medición y todo eso de por dónde va el flujo, de que pasan, no me acuerdo cómo se llama eso técnicamente, pero que le meten el color al aire y ven por dónde rueda. O sea, y por dónde sale y qué tanto se une y analizan todas desde el punto de vista de movimiento de partículas y todo eso. Y muchos de esos se han hecho estudios en esa área. No, o sea, tendría que buscar si tengo uno que otro que hable de eso en el caso del... O sea, hablan desde el punto de vista del quirófano normal, pero no sé si haya... Deben haber propiamente hechos para el quirófano de planta libre. O sea, que... De verdad, no es que sean los británicos los reyes de los reyes, pero ellos a nivel de técnica y la parte de estadísticas, de estudio, eso a nivel de todas las instalaciones la tienen mucho más desarrollada que hasta lo que uno ve de arquitectura, porque son muchas normativas que tienes que cumplir, y muchas normativas europeas, y muchas normativas del país, y después la europea, que si tú no la tomabas en cuenta, ahora como eras europeo, bueno, más allá del Brexit,
pero los otros países tenías que estar canalizado y estructurado en la base de las normas europeas. Entonces habían otros países que de repente eso lo tenían más desarrollado y tú te tenías que adaptar. Entonces, bueno, eso por esa parte. Sí. Y bueno, gracias por tu comentario. Sí, lo que tú dices es cierto. Recordaba ahora que de hecho las salas que tienen flujo laminar son las más seguras, además porque tienen una cantidad de controles impresionantes. Dentro del sistema de auditoría y control de infección y toda cuestión, ellos hacen cosas como la que tú acabas de decir. Tienen un sistema se llama aire teatral, que es lo que comentas ahora, que es con que miden ciertos flujos, velocidad, dirección del aire. Y con eso garantizan que sea flujo laminar realmente y que no hayan turbulencias. O sea que, como dices tú, si eso existe y lo están aplicando, es porque además tiene muchos controles y está bien garantizado, ¿cierto? Me queda otra inquietud que quisiera aprovechar el tiempo, pues en unos segundos para comentar que me causó curiosidad, y es que en muchas de las fotos que tú presentaste, volví a ver ventanas en los quirófanos, en las áreas de cirugía, ¿cierto? Por lo menos yo creo que en el 30% de las fotos que nos compartiste, había muchas ventanas. Nosotros, en la práctica personal, diseñamos con ventanas, construí una clínica con ventanas en quirófano hace unos 15, 17 años, con un sistema que podía cerrar después desde adentro, con un sistema mecánico para efectos de que no se acumulara mugre y esas cosas y quedar otra vez oscuro. Pero eran ventanas muy pequeñas. Después llegó la tendencia y nos empezaron a contar, no, es que ventanas en quirófano no se necesitan, entre otras, porque primero, el médico, pues sí, puede tener un beneficio de ver hacia afuera y levantar la cabeza y descansar un poquito y esas cosas, pero habían otras cosas que primaban más. Entonces, con las tecnologías de hoy en iluminación, sobre todo hoy ya 2020, digamos que hace 14 años no existía eso, entonces uno casi que lo discutían sobre la mesa y no había cómo decir que no, que sí ventanas en los quirófanos, ¿no? Yo veía casi que secuencialmente ventanas o muy horizontales de lado a lado o verticales, casi que como cada uno de los espacios o más, 2 por cada ambiente de cirugía. Y leí hace poquitico precisamente sobre la necesidad de la luz natural o no, y decía por allí, aquí anoté unos punticos, que la luz natural de ahora, o la luz, perdón, artificial, la iluminación, permite regular la intensidad. Eso es un tema importante y en cambio uno con una ventana difícilmente puede regular la intensidad. También decía que no genera reflejos ni sombras donde no las necesitamos, ni en el paciente, en los equipos o en el propio ambiente. La luz natural puede producir esos reflejos que no queremos y sean perjudiciales. En cambio, la luz artificial, la moderna, la nueva, la tecnológica, elimina eso porque no hay ni siquiera sombras ni reflejos. También hablaban del color azul blanco, de la luz diurna, las ventajas que tenía ese color azul blanco en el momento del ambiente de quirófano, diferente a la que puede producir una ventana abierta a las 5 de la tarde cuando hay un atardecer que puede ser muy bonito pero muy naranja. Eso no sirve tanto, ¿no? Exacto, la luz natural sirve cuando le van a mirar a uno la piel y calificar cosas de piel y cosas de esas espectaculares. En otras pareciera que no. Lo mismo también que la luz, la ventana es generadora de calor. Así tengan unos sistemas de aire acondicionado muy buenos, sabemos todos que la radiación solar también entra con calor. Y así como entra luz, también puede entrar calor y entonces no siempre eso es bueno porque precisamente los quirófanos tipo ISO 5, ISO 6, tenemos que tener la temperatura absolutamente controlada y eso nos impediría. Entonces, cuando veo eso, veo el quirófano ISO 8, pues entro ahí como en cortocircuito, pero es como una inquietud que tenía y pues conocías de algo en tus experiencias, en tus visitas, te contaron algo, escuchaste algo, bueno, no sé. Y también que la luz natural es fácilmente ajustable a diferentes posiciones y facilitan inclusive la limpieza, porque es que las ventanas naturales pues tienen sus rebancos, sus sillarcitos y esas cosas. Entonces, eso, solo preguntarte si en tus visitas, en tus tomas de fotografías, alguna vez te causó inquietud de eso, ¿qué harías tú hoy por hoy? ¿Pondrías la luz natural o no? Y si escuchaste algo sobre el beneficio o no de esas luces naturales. Bueno, con respecto a las ventanas, en mi país no se permiten. Y creo que tiene que ver mucho históricamente al hecho de la temperatura del color, porque, o sea, más allá que la luz natural te permite ver el color, o sea, todo pasa cuando tú tienes abierto algo. Estás viendo algo que estás operando y que de repente veas algo que está verde y no está verde por culpa de la luz que tienes afuera. O que la lámpara celítica no te esté dando la temperatura del color que se requiere para que se vea mejor el color real de los tejidos que tú estás abriendo y estés operando.
Entonces, siempre se había relacionado muchísimo con, y tal vez la calidad de las lámparas o la calidad del bombillo, la luminaria que emitía, la calidad de la luz, que de repente tenías otra luz y te podía echar, vamos a decir, a perder lo que tú veías. Pero bueno, la tecnología y con la parte LED ha aumentado y ha mejorado muchísimo la calidad que tú tienes, exactamente producto de la lámpara cilíndrica. Por la LED, por lo que dura, también regular esa temperatura de luz para lo que tú estás buscando y quieres, y no va a depender mucho de lo que pasa alrededor. Y segundo, Europa siempre ha sido como mucho más relajado con eso. Segundo, sí, también. Acordémonos que Europa tiene una tecnología impresionante en desarrollar ventanas aislantes, ventanas que nunca tienen los dobles vidrios y nunca le va a salir un moho. O sea, nosotros en nuestros países muchas veces hacemos eso tipo in-house. Bueno, yo tengo una persona ahí que me puede hacer la cosa, que me ponga la cuestión, pero allá con todos los temas del frío, tanto el frío como el calor, sirven como aislantes y son ventanas que muchas veces, o sea, nunca se abren, obviamente, esos no son ventanas que se abren, pero tienen sistemas que puedan cerrar, que pueden abrir. En uno de los casos se veían como si fuesen una celosía. O no, Persianas, sí, como unas persianas. Que seguramente puede quedar en ceros. Sí, de repente lo puedes apagar todo y todo eso, pero el europeo en general nunca ha tenido, y yo sí he visto proyectos de hace muchos años que ellos utilizan ventanas, en Latinoamérica no tanto, pero en Latinoamérica todavía creo que estamos en el punto también es porque comparemos, Europa y Estados Unidos tienen muchísima investigación, o sea, ellos analizan todo y tienen data y todas esas cosas y pueden muy fácilmente corroborar, mira, de verdad la ventana aporta más al ciclo circadiano de la persona, del personal, porque ven la luz, porque está mucho más activo, que de verdad lo que influye dentro del campo quirúrgico cuando tú operas. Pero aquí nosotros, como no tenemos tanta investigación, aunque la hagan en otros países, no creemos hasta que, bueno, yo sí creo eso, porque de verdad a mí en mi país me está pasando mucho con eso, porque no, pero es que se puede desarrollar bien la ventana, o tú tienes el área y la unidad quirúrgica y no es que esa ventana da directamente al exterior. Muchas veces hay un pasillo previo que posiblemente no tenga nada que ver con la unidad quirúrgica, pero que te hace como una especie de aislante, o sea, pero te llega luz desde el punto de vista. Entonces, en ese sentido, para mí personalmente, a mí de verdad me encantan cómo se ven esos espacios, porque tú entrabas y mira, por mucha tecnología de luz que estamos haciendo de que la luz se convierta de verdad como parte del sol y todo eso, o sea, nada es como ver tú cuando se va viendo el atardecer o el anochecer o está amaneciendo, gente que opera a las 7 de la mañana. O sea, en ese sentido, o sea, depende mucho. Para mí es una cuestión de adaptarse, y no es porque sea Europa ni porque sea en Estados Unidos, pero de verdad, si ellos pueden trabajar así, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros de este lado? Lo que es que tenemos que tener la tecnología, no poner una ventana que es la que pones en tu casa, ponerla en el quirófano. No, imposible. Porque casos se han visto. Disculpe, yo recomiendo que en un hospital se debe tener en cuenta un factor solar que es muy importante. Una cosa es el rayo solar y otra cosa es el brillo solar. Entonces, para algunos espacios de un hospital se requiere el rayo solar, y generalmente por los rayos gamma y ultravioleta es mejor el sol de la mañana y no el de la tarde. Y en otros espacios que debe esconder uno el rayo solar, debe ser muy cuidadoso y se puede utilizar el brillo solar, que es totalmente diferente y la temperatura es diferente. ¿Ok? Gracias. Gracias. Tengo dos preguntas más, dos personas, pero entiendo que ya no sé si todavía las tienen. Milton Manjarres tenía su mano levantada, pero la bajó. No sé si, Milton, todavía tienes alguna pregunta, Milton. No, sí, muchísimas gracias por la conferencia. Así, pues, por muy europeo que sean, yo creo que siempre llevan como un contenido económico esta clase de planificación de quirófano. Yo tuve la participación en la construcción de Serena del Mar, y Serena del Mar tenía un convenio con un instituto de Estados Unidos y nos exigía mucho la rotación de los quirófanos fuera muy ágil, ¿sí? Era un instituto de ortopedia y nos exigían que la rotación tiene que ser muy, muy, muy ágil. Y este es un buen diseño
para lograr ese tipo de rotaciones, ¿sí? De quirófano, porque yo creo que la asepsia es menor, no es que no sea menor, hay menos cosas que limpiar y por la calidad del aire las cosas se mantienen más limpias y estériles. Entonces es una ventaja sobre esto porque mejora la rotación del quirófano, ¿sí? Tienes que limpiar menos cosas, menos paredes, ¿sí? Y creo, así como tú lo dijiste al comienzo, son solamente para cirugías especializadas. Ortopedia, me imagino que solamente para, si no es ortopedia, es un grupo de ortopedia, o para neurocirugía, un grupo de neurocirugía solamente, ¿sí? O se mezclan las dos. Creería que solamente sería para solamente un tipo de esa cirugía de alto costo. No, yo creo que también depende del tipo de traumatología, porque si de repente tienes una fractura y te van a arreglar el dedo, no es necesario que te metan ahí. O sea, yo sí creo que en ese sentido habría que ver y especializar dependiendo. Casi la mayoría son de cadera, de trasplante de rodilla, de cadera, cuestiones que tengan que ver como con la parte estructural, la fundamental. De repente un codo, una cosa, no... Sí hay casos que los operan, pero también es una cosa que puedes hacer en un quirófano más individual y más sencillo, pues. Gracias. No, la orden. Bueno, muy bien, Katiuska. Había otra pregunta de Susana, pero me entiendo que ya nos escribió aquí que con las respuestas que le diste a Fernando Abello ya respondió algunas de sus preguntas. No tenemos en este momento más preguntas, así que creo que damos por terminada nuestra conferencia el día de hoy. Tuviste muy buen auditorio, 2 horas, más de 40 personas, entonces pues, te felicito y pues estás cordialmente invitada a las próximas reuniones como asistente y para que nos sigas ayudando a reunir más personas que de pronto estén interesadas en el tema de arquitectura e ingeniería hospitalaria. Marco, despedimos, por favor. Señores, hablamos entonces el próximo lunes a las 5 de la tarde.